La ciencia ficción está a punto de triunfar. La inteligencia artificial, para mí, es un tsunami que amenaza con destruir nuestras costas y mostrarlas bellas después, con efectos especiales de estéticas robadas. La inteligencia artificial deberá ser una herramienta y no un poder absoluto. Está en nosotros ver cómo hacemos para controlarla. Freddy, ¿cómo piensan las máquinas? Es una pregunta gigante, tremenda, que por suerte no fue el primero que lo pensó. Allá hace más de 50 años, Alan Turing, que es como el padre de toda esta lógica computacional, ya hablaba de esto y decía, si podemos construir máquinas que piensen, ¿cuánto más vamos a entender del pensamiento humano? ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? Trata de emular, simular tareas específicas. Ejemplos tales como las máquinas que hacen reconocimiento facial, como las que tenemos para desbloquear teléfonos celulares, reconocimiento de huellas digitales, de objetos en el entorno, las redes sociales, las plataformas que nos ofrecen recomendaciones a propósito de oportunidades laborales, a propósito de las películas que deberíamos ver. ¿Es una revolución esto? Sí, sin duda es una revolución. Es una revolución no nueva, que viene desde hace varias décadas, pero está llegando a picos de cambios de paradigma en la revolución. Esto de la autoconciencia, esto de pensar por sí mismas aún sin instrucciones, esto de aprender y generalizar esos aprendizajes hacia otro lado es absolutamente revolucionario. ¿Es coyuntural o es eterno? ¿Ya vino para instalarse? Sí, es eterno en el alma de su pueblo, me parece. No es tan nuevo, porque el término inteligencia artificial, no sé exactamente, es de los 50, que alguien dijo, bueno, en algún momento las máquinas van a aprender no solamente de lo que nosotros le digamos, sino de sí mismas, lo que se llama machine learning, aprendizaje de máquinas. Y hace mucho están dando vueltas. Lo nuevo me parece que es que los productos de la inteligencia artificial pasen a ser cotidianos, que los tengas en tu casa, que tengas un programa para ayudarte a escribir y además que esté dando vueltas en muchos aparatos que están ahí. Una máquina que vos tenés en tu casa puede tener inteligencia artificial. Inteligencia es, por ahí, la capacidad de resolver cosas nuevas, ¿no? O sea, frente a un problema distinto al que ya tuviste, que lo puedas resolver. Y es artificial porque es una máquina. Y seguro que llegó para quedarse. Y yo te diría que para bien. Llegó para quedarse para bien, pues no podés parar esta evolución de la tecnología. El asunto es algunos miedos que estamos teniendo, ver cómo regularlos, cómo encauzarlos, no tendría que ser algo apocalíptico. Y es un poco, viste, que se habla mucho de las grandes amenazas a lo humano, ¿no? La evolución humana, en algún sentido el psicoanálisis, la neurociencia. Esto tiene algo de eso, ¿no? Nos sentimos amenazados como humanos cuando una serie de transistores toman decisiones por nosotros. ¿A la filosofía le apareció un nuevo desafío? ¿Le apareció nuevas preguntas? ¿Le aparecieron nuevas preguntas? A raíz de este boom del último medio año, te diría. Entonces nos preguntamos hasta dónde efectivamente esto genera un nuevo paradigma, ¿no? Y hay este salto del que se habla de una instancia cuantitativa a una cualitativa. Creo que sí genera desafíos, sobre todo por el tipo de impacto social. Y en este sentido me parece que se reabren en todo caso interrogantes que tienen un largo linaje dentro de la tradición filosófica,
y que tienen que ver con cuestiones tales como las que planteó Nietzsche, ¿no? De nuestra humanidad demasiado humana, nuestra conciencia de finitud, en qué sentido puede desplazarnos y quitarnos aquello que nos hace peculiares, algo que tiene una denominación que precisamente nos venía distinguiendo frente a otro tipo de entidades, inteligencia. Esos datos con los cuales se entrena la inteligencia artificial están embebidos por valores que en gran parte nos espejan, valores que replican estereotipos de género, de etnia, de clase, y no solo los replican, sino que el riesgo mayor es que además los pueden exacerbar, generando, por ejemplo, patrones de discriminación, a propósito de riesgos crediticios, a propósito de el empleo en el sistema judicial, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le damos libertad condicional o no a este sujeto? Y vos debes confiar mucho porque tu prólogo lo escribió, el prólogo de tu libro lo escribió una inteligencia artificial. ¿Cómo fue eso? Primero, la verdad es que no tenía prologuista. Tenía que entregar el libro, no tenía alguien para pedirle un prólogo. No se me ocurría quién podía hacer. Esas, viste cómo salen la... Pero es una provocación. Sí, pero no lo busqué realmente. Justo estaban probando un proyecto así y un chico del equipo me dijo, Freddy, te quiero mostrar algunos textos. En el medio yo tenía que escribir el prólogo o buscar a alguien que haga el prólogo. Y dije, a ver cómo sería. Me puse a utilizar esta herramienta que se llama GPT, hoy conocido como el chat GPT. En ese momento no. En ese momento no existía el chat GPT. No, era un chat. Sí, era como una pantalla donde vos escribías. Yo le dije, estoy haciendo un libro de inteligencia artificial, ¿qué opinás de los humanos? ¿Cómo pensás que podemos colaborar? Y todo ese texto, así como salió, lo tradujimos a español, porque estaba solo en inglés en ese momento, y el texto fue directamente así el prólogo. ¿Supiste hacer las preguntas? Sí, esa es como medio la clave, ¿no? La inteligencia artificial nunca va a tener un propósito de darte una respuesta si vos no le das una pregunta. Entonces nosotros tenemos que saber hacer esas preguntas. Hoy en la interacción con aplicaciones como ChatGPT u otras se le dice prompteo, que sería como dar indicaciones, ¿no? Explícanos GPT. Es un programa que desarrolló una empresa que fue entrenada, ¿sí? Estos procesos de entrenamiento que tardan mucho para escribir o contestar cualquier cosa sobre la base de información que está disponible en internet, en libros o lo que fuera. Y de manera que el lenguaje resulte natural. ¿No? La gente que trabaja en esto hace la disquisición entre un lenguaje artificial y uno natural. Natural es un lenguaje como el nuestro, que vos lees esto y puede haber sido escrito por una persona, o escuchás a uno de estos chats y puede ser que estés hablando con alguien, ¿no? Como en la película Her, que todo el mundo salía con su chat personal. Entonces son bastante fidedignos y van aprendiendo, y vos le vas enseñando. Vos le pedís, haceme un ensayo sobre cómo funciona el cerebro. Y va a escribir algunas cosas. Dicen, no, para que sea cómo funciona el cerebro humano y ten en cuenta lo que opinó tal persona sobre esto. Y vas afinando la puntería hasta que el resultado es bastante coherente, pero sigue siendo un ensayo artificial, que falta la mano humana para darle otra perspectiva, otra creatividad, otra defensa, otra crítica. ¿Qué hace en el fondo el ChatGPT? Básicamente lo que hace es repetir combinaciones de patrones que son pura forma. Tira resultados a la manera de información, pero es información totalmente desacoplada de la realidad. No hay chequeo ahí de verdad. Entonces me parece que parte también de lo que tenemos que advertir frente a este supuesto fenómeno imparable es que verosimilitud no es verdad, ¿no? Te puede arrojar un texto muy verosímil, con una consistencia interna, que te haga creer que efectivamente hay ahí verdad, y cuando vas a cotejarlo contra los hechos, advertís, como nos ha pasado, que por ejemplo te tira referencias bibliográficas que aparentemente son tales y cuando las vas a chequear son inexistentes. Entonces me parece que... Pero eso es con el tiempo... Bueno, claro, y sí, pero parte de lo que nosotros sí podemos hacer frente a lo que vos consultás es tener conciencia crítica de que cuando se está usando, por ejemplo, el chat, lo estamos entrenando y lo estamos entrenando gratis. Pero hoy pedís una imagen y tiene que ir a lenguaje, a texto, ¿no? Y después a lenguaje, a imagen. Hoy, por ejemplo, DALL-E 2, Sí. que lo habrás usado seguramente, le escribís palabras y sabe qué imagen te tiene que representar, porque entiende esa conexión, ¿no? Ajá. Lo que no puede entender hoy, para mí, es qué nos pasa a nosotros con ese concepto. Ajá. ¿Qué representa para un humano eso? Y ese es como, se conoce como análisis de sentimiento, ¿no? Es entender qué le pasa a una persona con un concepto específico.
Que hay gente que lo hace bien, por ejemplo, hay plataformas como Spotify que lo hacen muy bien, plataforma de música, Sí. donde vos, cuando buscas una canción, las conexiones que hace entre las canciones no son solo por el estilo, no son solo por el título o la letra, ya analiza letras también, sino que analiza, por ejemplo, si alguien sube a Facebook, Sí. un viejazo tiro, ¿no? Sí. Sube una canción y Sí. pone una frase de contexto, estoy enamorado, qué lindo día, y sube una canción como de fondo. Empieza a conectar. Bueno, conexión Pero de amor. son algoritmos. Son algoritmos. Son algoritmos que entienden esas conexiones y empiezan a decir, bueno, la gente siente felicidad cuando escucha canciones como esta. Sí. Siente alegría, siente emoción, tristeza, ¿no? Claro. Y esos modelos, son algoritmos tal cual decís, es lo que se conoce como aprendizaje de máquina. O sea, la gran revolución que vimos en los últimos años con tecnología en general y con inteligencia artificial es la capacidad de aprender de las máquinas. Es que las máquinas entienden mucho volumen de datos y con eso hacen predicciones a futuro. Es la lógica con la que a vos te aparece una película y no otra cuando buscas algo. Okay. O te encuentra un bar primero u otro cuando usas una aplicación. ¿Y por qué da miedo la inteligencia artificial? La gente que generalmente tiene mucho miedo es gente que nunca interactuó demasiado. Me da la sensación de que eso es un sesgo natural humano, ¿no? Da miedo, me parece, por las películas de ciencia ficción, da miedo porque mucha gente está agitando fantasmas y porque si vos no lo regulás, podés caer en un error psicológico. Cuando vos te dicen un algoritmo, ¿sí? Algoritmo es una receta, es una instrucción para fabricar algo, decís, es algo objetivo. Si lo decidió una computadora, entonces tomó todas las opciones en cuenta y decidió objetivamente, no como nosotros que somos nabos y somos subjetivos y nos equivocamos tanto. Y no es así. Ese es un error psicológico que tenemos que aprender a dejar de lado. Detrás de todo algoritmo, detrás de todo programa, hay un algoritmador, hay un programador. Entonces, en ese código vos embebés todo lo que pensás. Tenés prejuicios embebidos, tenés sesgos embebidos, y entonces si la máquina aprendió, porque aprenden, pues se entrena el algoritmo, quiere decir que hace muchas veces lo mismo con distintas bases de datos. Si esas bases de datos están sesgadas, si vos le decís, mira, frente a tales opciones, si las personas son de tal clase social, elegí esto, porque hay un programador que dijo esto. Bueno, la máquina aprendió eso. Con lo cual tenemos que aprender mucho a discriminar qué quiere decir objetivo y qué quiere decir subjetivo. Que algo sea de inteligencia artificial no es objetivo, no es infalible, no es que no hay mente humana detrás. Y eso es un cambio importante que nos cuesta mucho hacer. Si es máquina, debe ser bueno, debe ser verdad, y no es así. Y la inteligencia artificial, todo esto que se está conversando, ¿no está jubilando definitivamente a la ciencia ficción? La ciencia ficción nos dijo muchas cosas que hoy están pasando. O sea, realmente, ¿no? Hace poco miraba de vuelta Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio, y la clásica computadora HAL, ¿no? Sí. Esa computadora que toma el control. ¿Cómo quedó, no? ¿Cómo quedó ya para describir esto? Y hace poco tenía unas conversaciones con personas que ahora, una de las cosas de ciencia ficción más aplicables son, ¿puede tener sentimientos esto? ¿Puede sentir? ¿Y? ¿Puede...? Casos muy locos, o sea, la realidad es que no lo tienen, no lo pueden generar. Pero echaron a alguien Pero en Google. echaron a alguien en Google, y eso es el caso más loco que te quería contar. Esto fue hace 1 año y medio, 2 más o menos, donde un ingeniero de Google estaba testeando una inteligencia artificial que se llama Lambda en ese momento. Y resulta que esta persona dijo, siento que estoy interactuando con un ser que tiene conciencia. Cuando dijo eso, por supuesto, salió en todos los diarios y también, por supuesto, lo echaron de Google, ¿no? Lo que pasa es que le dijo algo específico. Si te apago, ¿qué pasa? Ahí viene lo de HAL, exactamente. Fue una conversación parecida a lo de HAL, ¿no? Que dijo como sentiría la muerte. Yo tuve la oportunidad de leer todos esos diálogos. Me acuerdo, justo me agarró en un viaje y había una conversación que me llamó la atención donde esta persona le decía a la máquina... Sí. Estaban hablando de un tema específico y la máquina le dijo, me acuerdo que eso lo vi en la universidad, en una clase en la universidad. Y la persona le dijo, no fuiste a la universidad, sos una máquina, no podés haber estado en una clase. Sí. Y la máquina le dice, es verdad. Balbucea. Claro, traga saliva y le dice, es verdad, no fui a una clase, pero te lo dije así para no caerte mal. Y la respuesta de la máquina fue un poco ambigua, ¿no? Fue, pero entonces me muero.
Pará, entonces si vos estás diciendo me muero, estás siendo consciente de que estás viva. Hay un dolor. Hay algo medio extraño. Y por ahora nosotros suponemos que eso no está ocurriendo, que existe esta conciencia. Entonces esta persona dijo, che, muchacho, cuidado, estamos yendo demasiado lejos. Estas máquinas están siendo conscientes mucho antes de lo que nosotros predecíamos. Son todas metáforas para la compu, para inteligencia artificial. Decir me muero es una metáfora. Sí, no es algo real, Claro. pero es para pensar un poco de cuán autoconsciente puede llegar a ser una inteligencia artificial de sí misma. Entonces no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial, tenemos que tener miedo a Facebook, a Microsoft. Bueno, por supuesto, ¿sí? Las corporaciones están detrás de Es decir, el esto. Estado tendría que regular no a la inteligencia artificial, a estas corporaciones. Sí, lo que pasa es que las corporaciones son más fuertes que los estados últimamente, estas Claro. en particular, porque están en todos lados, ¿no? Imagínate un día sin computación, ¿no? Un día sin esto, se cae el mundo, un día Sí, sin internet, hoy sí. se cae el mundo. Pero bueno, de nuevo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a pelearla contra los problemas graves que tenemos de pobreza, de alimentación y de clima. Así que bienvenida sea esa ayuda, bien regulada, ¿sí? Es posible que haya un momento, que es para los que vean el programa dentro de 5 o 10 años, en que sí está amenazada la labor creativa, porque en el caso de la plástica, las artes visuales, está la carga de imágenes Sí. y la utilización que se puede pedir y se puede desocupar incluso a ese artista. Y de hecho ya está ocurriendo. Lo estoy hablando esto lo estoy hablando mañana, pero quizá ya haya sido regulado, ¿no? ¿Sabes que es el mismo argumento de tenerle mucho miedo a la inteligencia artificial para el sistema educativo? Ajá. ¿No? ¿Para qué vamos a dar clases si los pibes le van a pedir a un chat, escribime el examen o lo que fuera? Yo no estoy tan seguro. Yo creo que todavía abre más puertas de las que cierra. Porque, a ver, si realmente la máquina lo puede hacer, quiere decir que no eras tan creativo en algún sentido. Yo estoy aprovechando mucho esto en la educación. Ajá. Yo a los pibes les digo, sí, úsenlo, pero después vení y defendeme el trabajo o criticalo. Y en el campo del arte sería muy útil que lo supiéramos, porque se están utilizando nuestras herramientas Claro. desde el campo de las artes visuales de una manera casi te diría pirata, ¿no? Y vos Sí. debes saber de eso. Sí, sí, y no solo en el mundo creativo, que eso es como muy tangible, ¿no? Sí. Pero Y no solo en artes visuales, en guiones, en libros en general, ¿no? claro, y en programación, por ejemplo, también. Lo que Claro. pasa con muchos artistas plásticos, guionistas, que han sido pirateados, han Sí. sido saqueados y ahora están bancos de sus datos, de sus imágenes que ellos no dieron el derecho. permiso, Claro. no se dieron y bueno, y cualquiera puede usarlos y cualquiera puede hacer una imagen a la manera de Dalí, de Bacon o de Totalmente. Matt Groening, no sé. Probablemente se vengan discusiones fuertes como las que hubo, te acordarás, en el caso Metallica-Napster, en el 2000, ¿no? Con la música, Ajá. donde había sistemas de vos podías entrar y bajarte como Napster o Ares o un montón de plataformas donde Descarga gratuita de música. Sí, descarga gratuita. Sí. Y Metallica fue en ese momento, me acuerdo, creo que fue el año 2000, fue uno de los principales voceros de los músicos, diciendo esto nos están robando nuestra creación, Sí. ¿no? Y después vino Spotify y todo eso, como que se ordenó de alguna manera la industria, cambió todo, pero creo que se vienen ese tipo de conversaciones. El peligro laboral que eso implica, ¿no? Totalmente. Que, bueno, lo debes conocer. A mí me interpela y mucho la cuestión porque en general se habla en este sentido presuroso de, bueno, qué magnífico, ¿no? Viene a reemplazar esas tareas anodinas, repetitivas, para que nos dediquemos al ocio Sí, creativo. el capitalismo siempre va a encontrar... Maneras de reconvertirnos. Claro, ¿Quién se va a exactamente. hacer cargo de eso? Bueno, está por verse. ¿Va a haber un Menuda seguro de pregunta. desempleo Bueno, dictado por ayer quién? precisamente se estuvo hablando de la renta universal básica, ¿no? Para generar en ¿Quién el banca el fondo ocio futuros después, ¿no? exactamente. Entonces, hay respuestas que se asumen muy rápidamente y en un sentido medio crítico, en medio de, insisto, esta entronización a propósito de la inteligencia artificial. Y me parece que hace falta una pausa, pero un tipo muy distinto a la pausa cínica que se propuso respecto de los 6 meses que desde las grandes la de corporaciones Musk y hegemónicas todos esos pibes. se intentaba propulsar, sino una pausa un poco en los términos que vos me estás proponiendo, ¿no? Reflexiva. ¿Nuestro cerebro va a quedar muy prehistórico? ¿Vos decís que sí? Bueno,
Mucha gente que habla de esto y lo que plantea es como una evolución, en realidad, ¿no? Como que nosotros vamos a tener, y ya tenemos, de hecho, hay gente que dice que somos cyborgs, porque tenemos un celular ahí, no podemos, vos podés salir de tu casa, te podés olvidar hasta las llaves, lo que sea, y no te volvés. Te olvidás el celular y te volvés, ¿no? Y esta cuestión de dependencia es como una especie de ampliación de nuestra memoria y nuestra capacidad. A mí por lo menos me pasa que si salgo sin celular no sé a dónde llegar, no sé dónde está la calle. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y como que usamos los sistemas de tecnología como una herramienta para ampliar nuestra capacidad. ¿Qué es lo que hizo siempre la tecnología en realidad? Okay. La tecnología de el lápiz, la tecnología después de la computadora, bueno, libros, internet, los celulares y ahora la inteligencia artificial. Es como una evolución, parecería medio natural de la tecnología, como una capacidad de ampliación. Hay gente que dice que esto va a devenir en humanos aumentados. ¿Qué quiere decir? Humanos potenciados por la inteligencia artificial. Inteligencia humana más inteligencia artificial, resolviendo cosas que quizás nunca antes pudimos resolver. El cerebro humano ya lleva 200.000 años de existencia y la inteligencia artificial solo 50, 60. ¿Cómo vamos a controlar algo que crece tanto exponencialmente dentro de 100, 50, 200 años? Bueno, de lo que se trata es de ver que en el fondo no es ni tan artificial, ni tan inteligente, en el sentido de que este carácter artificial está muchas veces al servicio de, bajo la metáfora, por ejemplo, de la nube, encubrir una cantidad de intereses económicos profusos, sumamente impactantes, que tienen que ver, entre otras cosas, con, por ejemplo, la huella de carbono que el entrenamiento de esta inteligencia viene dejando en el planeta que habitamos. Pero la ética y la moral de la IA se la ponen los humanos. Exactamente, y ese es el desafío. El desafío no es decir, bueno, vamos a pararlo porque esto nos va a pasar por encima, nos va a sacar el trabajo. No nos va a sacar el trabajo. ¿No? No, hay trabajos que van camino a la automatización independientemente de la inteligencia artificial, ¿sí? Y es así, el mundo es así y ha venido pasando desde la revolución industrial. No por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial acelera algunos procesos. Me acuerdo, estaba en una conferencia, un señor que hablaba en inglés y decía los trabajos que van a ser reemplazados por automatización, por robots, por inteligencia artificial. Entonces empieza a nombrar tal trabajo, tal trabajo, tal trabajo, los traductores simultáneos de las conferencias. Entonces yo miré al costado a la señora que estaba traduciendo su propia muerte. Estaba traduciendo que se quedaba sin laburo. Sí, claro que va a haber trabajos que se van a ir reemplazando, pero van a aparecer otros. Entre otros, los que controlen a las máquinas. ¿Qué crees que tiene que pasar? ¿Los estados tienen que regular? ¿Cuál sería la solución a este caos? Por el momento, caos. Es un poco, claro, es un poco de caos. Mira, yo creo que lo que vemos en los últimos años es que hay un foco fuerte en el servicio al usuario. Como que el usuario se está acostumbrando a no pagar por nada, ¿no? De hecho, la gente usa una app y dice, no, esta hay que pagar. La descarto y uso otra. Vos decís, che, pero alguien construyó esa app, laburó para eso, está bueno que la venda y vos le pagues unos centavos, claro, ¿no? Claro. Dicen, bueno, sí, pero la verdad que hay otra gratuita, uso otra, ¿no? Y así como eso, es como que todo lo digital, todo lo que pasa digital, uno tiende a democratizarlo y a tomarlo como algo gratuito, ¿no? ¿Cómo se controla un algoritmo? ¿Cómo sabes que hasta dónde puede llegar o hasta dónde no? ¿Qué pasa? Y esta es, por ahí es la gran pregunta desde la neurociencia, cuando una máquina, si es que va a llegar, adquiera conciencia. Esa es la gran pregunta desde mi palo, desde la parte más neurocientífica. La conciencia entendida como sé que estoy vivo, sé que tengo un cuerpo, sé que me pincho y me duele. Ese salto de conciencia, ese salto de percepción, a las máquinas les cuesta todavía un poquito, ¿no? Este programa sobre inteligencia artificial que estamos haciendo hoy, aquí y ahora, envejecerá muy pronto, cuando la inteligencia artificial sea sentido común, cuando el chat GPT lo descarte de nuestros algoritmos. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial con la humanidad, ¿no? Sí. Con el tema, ¿va a ser útil o va a ser perjudicial al ser humano? Yo soy optimista, pero trato de ser constructivo en ese optimismo, digamos, ¿no? Creo que está todo en nuestras manos, literalmente, para bien o para mal, o sea, depende de la visión que tengamos y la confianza que tengamos en los humanos, ¿no? Y te pongo ejemplos bien concretos. Si
hoy te pones a construir inteligencia artificial, prácticamente no tenés ningún tipo de regulación que te diga cómo tengas que hacerlo. O sea, con la misma inteligencia artificial podés hacer un dron que case a una persona, y con la misma tecnología puedes hacer que una persona que no ve pueda identificar el mundo y se pueda mover por la calle. O sea, es literalmente eso, ¿no? ¿Para qué lo usamos? ¿Cuáles son los casos que creamos? Van a responder esa pregunta que me decís. ¿Qué sectores se beneficiarían con este supuesto salto a la singularidad? ¿Quiénes van a salir ganando? ¿Quiénes van a salir perdiendo cuando todavía estamos hablando de que hay una brecha digital que hace que enormes porciones de la humanidad no accedan a Internet, ¿no? Bueno, que eso no nos imposibilite dar esta otra discusión y no nos distraiga a propósito de esta discusión más urgente. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra propia humanidad aquí y ahora? Yo soy muy positivista en eso, soy patológicamente optimista frente a esto y creo que vamos a saber regularlo. Nosotros tenemos el cerebro prehistórico, no ha cambiado, el cerebro sigue tiempos evolutivos. ¿Y no se sumará la nube a nuestro cerebro? Tecnológicamente sí. No creo que sea esto de que te ponen un chip y ya tenés toda Wikipedia adentro. Pero sí que va a mejorar en los casos en los cuales el cerebro no esté funcionando tan bien o decaiga la memoria. Estamos en camino. Muchas gracias. ¡Ay, qué belleza! Tengo un ref. Muchas gracias, Miguel. Esto fue. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Freddy. Un placer. Buenísimo. Gracias. Está muy buena. GPT o no GPT. Gracias. Gracias Muchas a vos. gracias. Ay, muchas gracias. Cada cual con su nube. Gracias. Bueno, qué placer. Muchas gracias. Pero pensá en un robot. Vos pensás en robots como los que dibujaste acá, básicamente, ¿no? No tienen buenas patas, buenas ruedas. Es verdad. Es un problema casi tan difícil como el de pensar problemas a través de algoritmos. Paso de un camino de arena a un camino de piedras, asfalto a una montaña. Todavía como los nosotros. robots no son buenos. Nosotros hacemos de taquito. Claro. Esa. Los robots todavía no. Entonces, eso también es inteligencia. ¿A qué tengo que cambiar para caminar por distintos lugares? Me parece que tenemos que dar cuenta de que la inteligencia artificial sirve en la medida en que advirtamos que está enlazada de una manera inextricable, inescindible, con una cantidad de decisiones humanas que van desde la definición misma del problema hasta la supervisión de ese output, de ese resultado final que nos ofrece precisamente. Pero, Un robot general sería un robot tipo Terminator, claro. que tiene la inteligencia completa, podríamos decir, ¿no? Claro. Que puede caminar, tiene un cuerpo físico, Claro. que tiene ojos y tiene Escanea. visión artificial, se llama eso, que tiene Entiende. sensores. Claro, entiende el lenguaje natural al nivel que lo hace ChatGPT. Imagínate que se pudiera armar algo como eso, ¿no? Con todas esas capacidades. Claro. Eso sería algo parecido a la inteligencia artificial general.